No quería perder esta ocasión tan especial que nos ha brindado el contexto económico para hacer una pequeña reflexión antes de nuestro comentario semanal. Las últimas 24-48 horas en los mercados pues las hemos vivido de forma muy intensa y ha habido movimientos muy espectaculares, podríamos decirlo así, a raíz del Brexit. El Brexit, una noticia pues relativamente inesperada y que ha sentado ha causado una profunda sorpresa en el mercado. Estas situaciones, por mucho que sean inhabituales, pues no dejan de tener unos ciertos patrones. Y esto es lo que nosotros también debemos tener en cuenta. La reflexión de hoy va encaminada al hecho de que debemos actuar con mucha precaución delante de estas situaciones. Nosotros ya avanzamos que íbamos a suspender toda la operativa seguramente hasta el lunes. A pesar de que sea muy tentador operar en estas condiciones porque hay unos potenciales beneficios enormes, hay que ser consciente de que las pérdidas también son enormes y que es un contexto mucho más complicado del habitual. La reflexión que os queremos hacer va en el camino de que muchas de las cosas que habéis aprendido y muchas de las cosas que sabéis sobre trading no os van a servir en estas situaciones porque son situaciones fuera de lo normal. Por lo tanto, todo el conocimiento que podáis tener del mercado se diluye en este momento debido a la especial situación y a las desmesuradas reacciones que esto provoca. No es suficiente con saber en qué dirección va a ir el mercado en caso que se produzca una hecatombe como la que se ha producido, sino que también debemos interpretar muy bien la volatilidad que se va a producir para poder cubrir nuestras posiciones, pero asimismo pues intentar optar con garantías a recoger esos beneficios, porque si no lo que acaba pasando es que nuestros stops saltan en el momento menos oportuno. Y bueno, una vez hecha esta pequeña reflexión para que lo tengáis en cuenta y para que sepáis la dificultad de operar en estos momentos, vamos a ver con detalle lo que ha sucedido. Menudo final de sesión semanal que hemos tenido en esta ocasión. No por, digamos, anunciado, pues ha sido menos intenso, sobre todo por el resultado que se ha los mercados, y eso ha tenido pues las consecuencias que hemos podido ver. Semana monopolizada absolutamente por esta noticia del Brexit. La pregunta que nos debemos hacer, que se hacen muchos inversores, es ¿y ahora qué? ¿No? Una vez el Reino Unido ha expresado su voluntad de abandonar la Unión Europea, pues tenemos un escenario complicado ante nosotros y habrá que darle salida de una forma u otra, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo paso? Eso es un poco la pregunta. Una pregunta evidentemente a la cual pues instituciones y grandes operadores del mercado ya tenían un plan de contingencia diseñado, pero muchas veces el trader y el pequeño inversor pues la verdad es que no llega a plantearse este tipo de cosas. Lo que está claro es que este resultado va a generar un alto nivel de incertidumbre que no se va a apagar durante las próximas semanas o meses. Conclusión, pues vamos a tener un verano seguramente movidito. Todo el mercado ha reaccionado prácticamente igual ante los hechos que hemos vivido. El eurodólar lo dejamos ahora mismo amenazando la directriz alcista de este último impulso que nos había llevado a tocar los niveles de 1,14. No ha llegado a perforar esta directriz, pero sí que nos deja justo encima. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver caída bastante contundente del eurodólar, aunque no ha sido del todo radical, es decir, no ha sido del todo espectacular. Veremos, porque esto sí que podría suponer un cambio de sesgo y podríamos ver pues al eurodólar tocar niveles inferiores. Por la correlación que hay en los mercados, todos estos movimientos, como podemos ver, podrían derivar en un fortalecimiento del dólar al final, ¿vale? Un fortalecimiento de la moneda norteamericana, actuando un poco también de activo refugio. Sin duda la estrella de la semana ha sido la libra dólar, ha perdido más del 10% en la jornada del viernes con los datos, cuando se empezaron a salir los datos del Brexit. La libra ha tocado niveles de 1985, mínimos de 30 años, y un batacazo espectacular que se pega la moneda, beneficiando un poco paradójicamente a las empresas británicas de forma inicial, ¿no? Quizás ese fue uno de los motivos por los cuales pues el FTSE tampoco resultó tan seriamente afectado, al menos durante la sesión del viernes. Bueno, seguro que a largo plazo no compensa el castigo que van a sufrir.
El caso es que lo hemos visto, como decíamos, en niveles que no vistos desde hace 30 años y al final cerramos en niveles equivalentes a la crisis de Lehman Brothers. Estos son los niveles con los cuales ha cerrado la libra la sesión semanal. Veremos a ver cómo abre y cómo inicia un nuevo ciclo semanal completo, mañana de madrugada ya. El dólar yen lo tenemos mirando al BOJ. Es un activo en el cual estamos especialmente vigilantes porque el descenso ocasionado por el Brexit, que también lo ha tenido por el temas de correlación como comentábamos, ha dejado al par en una zona delicada. Ha llegado a tocar los 98 yenes. Ha sido involuntariamente, entre comillas, utilizado como activo refugio. Y atención, porque estoy seguro que el Banco de Japón está siguiendo muy de cerca a estos movimientos y no va a permitir que se tomen ciertas libertades con su moneda. Por lo tanto, precaución con las posiciones abiertas, porque en cualquier momento nos podríamos encontrar con una intervención del Banco de Japón que revierta esta situación actual, porque la caída ha sido muy profunda y muy rápida. Y seguramente de cara a desanimar a ciertos operadores de mercado a que tomen ciertas posiciones, el Banco de Japón puede tomar medidas en cualquier momento, insisto. Por lo tanto, esas posiciones abiertas debemos vigilarlas muy de cerca, porque nos podemos levantar un día con una sorpresa, y si tenemos una posición abierta en la dirección equivocada, pues nos puede hacer un agujero importante. También veremos el oro que le ha dado el toque de gracia a esa zona de resistencia de medio largo plazo, un toque de gracia gracias a toda la situación que se ha generado a raíz del Brexit. Es bien conocido también su rol de activo refugio, y ahora sí que parece que nos confirma esa rotura, con una posibilidad bastante grande que vaya a buscar otra vez apoyos en esta zona, pero ya convertida en zona de soporte. Por lo tanto, estaremos ya mirando hacia zonas superiores y a ver cuándo inicia el oro ese nuevo recorrido alcista, favorecido también por este contexto de incertidumbre. El dólar australiano, con el cruce con el dólar, pues lo hemos visto como retrocedía posiciones. El Brexit ha hecho retroceder al par justo cuando se encontraba en este nivel también importantísimo de 0,76 dólares australianos por dólar, 0,76 dólares por cada dólar australiano, perdón, y tenía bastante intención de romper ese nivel. Estaba desarrollando una figura parecida al oro, y la caída que se ha producido pues nos deja otra vez en una zona neutra. Por lo tanto, no somos capaces de discernir con cierta posibilidad de acierto, la dirección que va a tomar. Ahora mismo está en una zona de indecisión importante. Y vamos a ver también el activo de la semana, que esta semana pues vamos a ver el IBEX 35. Un IBEX 35 que está bajo la lupa después de esta fuerte caída y de encabezar los descensos por el Brexit durante la jornada del viernes. Pues al IBEX no se le han acabado las dificultades, porque no olvidemos que mañana hay unas elecciones generales aquí en España, y por lo tanto no está en el mejor momento para afrontar situaciones de incertidumbre, y le viene otra vez otra situación de este tipo, que depende de cómo evolucione, pues podemos ver cómo profundiza las caídas, y es un poco lo que vamos a analizar. Vamos ya con el euro dólar. Un euro dólar, como podemos ver, que durante la semana se mantuvo prácticamente neutro, pues en una zona de unos 120 pips, una estrecha zona de unos 120 pips, pero evidentemente no hay mucho que destacar en el corto plazo, como vamos a ver también en el resto de activos esta semana. Nos vamos a concentrar más en el largo plazo, porque es que en el corto plazo todos tienen un esquema muy parecido, que es zona estrecha de negociación con poca volatilidad hasta el momento de que se conocen los datos del Brexit, y entonces pues caída espectacular. No, es un guión que se va a repetir, como vais a ver, en casi todos los activos. La caída del euro dólar lo lleva hasta niveles de 1,09 y después se recupera cerrando niveles de 1,11 aproximadamente. Por lo tanto, como os comentábamos, en el largo plazo pues nos deja una caída que está perforando esta directriz alcista de este último impulso, pero de una forma tampoco no muy contundente. Estamos en niveles de 1,11
y veremos, eso sí, cómo resulta afectado pues el par con todas las negociaciones y todas las declaraciones y sucesos que van a generarse a partir de esta votación que tuvo lugar en el Reino Unido pues este pasado jueves, ¿no? Y que bueno, pues la población decidió salirse de la Unión Europea. El futuro inmediato viene marcado por el mantenimiento de esta zona de 1,11 que es crítica. En el momento en que se perfora esta zona de 1,11 con cierta contundencia, pues veremos niveles de 1,09 con mucha rapidez, como hemos visto ya en la semana anterior, y en ese momento ya deberíamos mirar a niveles relativamente inferiores. A todo esto, como siempre, tenemos a la Reserva Federal mirando atentamente todo lo que está sucediendo, por lo tanto debemos tener en cuenta que hay intervenciones de otros actores también para equilibrar un poco el rumbo de esta situación. La libra dólar, vamos a hacer lo mismo, no vamos a comentar mucho de corto plazo porque como podéis ver seguimos un esquema ligeramente parecido. Había una cierta esperanza, una cierta concreción o conclusión de que veríamos como no ganaba el Brexit, como ganaba el Remain, y bueno, pues después los acontecimientos dieron un vuelco completo a la situación y podemos ver cómo el par pues bueno tocó niveles de 1,31, niveles de 1,31 prácticamente. La caída ha sido pues muy contundente, ha perdido más de un 10% prácticamente en una sola jornada, y por lo tanto pues esto le ha llevado a perforar diversos niveles, y como podemos ver aquí hemos trazado ya una línea en la cual pues podemos ver que el par pues está en niveles equivalentes de 2001 y 2008, y ahora mismo pues vuelve a estar en estos niveles, niveles que ya había visitado durante este año a raíz de la posibilidad de que, bueno, lo que marcaban las encuestas de que podía producirse ese Brexit, y hemos vuelto otra vez evidentemente pues a este nivel. ¿Qué podemos decir en estos momentos? Pues poco, porque la incertidumbre es máxima. Lo que sí vemos es que tenemos el par en una situación complicada. Ha iniciado claramente y ha roto la posibilidad de recuperarse de esta tendencia bajista que llevaba a medio y largo plazo, por lo tanto tenemos el par en tendencia bajista, ha cerrado la semana en mínimos con una vela impresionante, por lo tanto podremos ver ciertas recuperaciones, pero evidentemente pues el par está mirando hacia zonas inferiores y podríamos acabar rompiendo con facilidad esta zona de mínimos, que ya nos llevaría pues a un terreno bastante desconocido y no visitado desde hace pues un montón de años. Por lo tanto no debemos o no podemos cambiar el pronóstico a no ser que veamos niveles superiores prácticamente a 1,45, y estamos en 1,37. En este momento es bastante complejo, bastante complicado que el par llegue a visitar esas zonas. Vamos con el dólar yen. No vamos a comentar tampoco nada a corto plazo porque, como podéis ver, pues no hay mucho que contar en ese sentido. Caídas hasta los 98 yenes, cosa que si lo extrapolamos al gráfico a largo plazo podemos ver cómo está perforando y está pues intentando romper esta importante zona de soporte del activo del dólar yen en estos niveles prácticamente de los 100 yenes, que es un nivel también bastante psicológico, ¿no? Pero es que lo llegó a perforar en algunos momentos y se plantó en los 98 yenes. Atención a lo que os decía, posible y más que probable intervención del banco en Japón, como esto no dé un vuelco rápido. Yo creo que el banco en Japón va a acabar interviniendo y aplicando medidas de política monetaria para revertir un poco esta situación y evitar males mayores. El dólar australiano, un dólar australiano que llevaba una tendencia alcista bastante clara ya desde hace semanas, había hecho alguna consolidación contundente, pero llevaba una tendencia bajista que estaba marcada desde hace semanas, que se inició pues a principios de mes con los datos de non-farm payrolls de USA, los datos de nóminas USA, ¿no?, que no fueron del todo favorables, y por lo tanto pues el par inició una escalada alcista importante. Llegó a tocar ahora mismo pues niveles que en el largo plazo eran niveles de resistencia y que marcaban un poco la frontera entre un simple nivel de corrección a corto plazo y el establecimiento de una tendencia a largo más solvente, pero el Brexit pues ha roto todas las expectativas y hizo que el par se moviera de los 0,76 a los 0,73.
y ahora mismo pues estamos cerrando niveles de 0,74, pero en el largo plazo nos vuelve a dejar en esta zona de indefinición cuando, como podéis ver aquí, habíamos llegado ya a tocar esta importante zona de control, pues cuya rotura habría significado una figura de escape bastante clara. En estos momentos pues hemos vuelto a retroceder, nos hallamos en zona neutra de nuevo y el par está un poco a la deriva de los acontecimientos que se puedan producir en este momento y con un pronóstico pues incierto. El oro no vamos a comentar tampoco el corto plazo, podéis ver aquí cómo se mantuvo a la espera apoyándose en esta importante zona de control de medio largo plazo, el 61,8% de este ascenso del periodo 2003-2010 que ha tenido el oro. Y a partir de aquí, pues bueno, rol de activo y refugio se nos fue los 1.350, pasado los 1.350 dólares por onza desde los 1.264. Ha funcionado muy bien este rol de activo y refugio y ha cerrado en 1.315,10. 1.315,10 ha sido el cierre. Un cierre que nos deja pues una vela y una figura claramente de consolidación de, parece, esta finalización de esta zona lateral y este escape de esta zona de control, de esta zona de compresión que estaba entre los 1.258 dólares por onza, que era este 61,8 nivel FIBO que podéis ver aquí perfectamente. Esta era la zona, el nivel superior, y el nivel inferior los 1170, esta zona también de medio plazo tan importante. Bueno, los hechos acaecidos pues lo que han hecho ha sido pues romper esta zona y dejarnos en una situación franca para poder acometer niveles superiores con claridad. Además, pues bueno, tenemos avisos, ¿no?, del mercado que nos está indicando claramente que aquí se podía haber producido una figura de escape, por lo tanto otro aviso más que nos indica que podemos ver ahora una escalada en el oro, sobre todo si aumenta la incertidumbre. Vamos a ver si podemos trabajar también, ver un poco el petróleo, un activo que incluso el Brent pues no se ha visto muy afectado. Lo tenemos en niveles de... Perdón, no se ha visto muy afectado, no, este gráfico es antiguo. Vamos a intentar recuperar y ver si conseguimos. Vamos a aplicar. Vale. Desactivamos esto. Y vamos a ver exactamente. Tenemos aquí el Brent. El Brent, que es, bueno, pues el petróleo, digamos, europeo, directamente, pues claro, influido por lo sucedido en el Reino Unido, dado que, bueno, pues un gran productor, digamos, europeo de petróleo pues es precisamente la zona de Escocia y del Mar del Norte. Bueno, pues vemos la caída que se produce al abrir la cotización el día 24, que nos ha llevado a tocar niveles de 47,45 dólares por barril, y nos cerramos en niveles de 48,37. Si lo vemos un poco en el más largo plazo, pues bueno, podemos ver cómo aquí no tenemos muy largo plazo, porque el gráfico es sobre el CFD del futuro y por lo tanto pues cotiza cada 3 meses, ¿no? Pero bueno, podemos ver cómo pues se está manteniendo en una zona relativamente lateral, orbitando alrededor de los 48-50 dólares por barril, y veremos a ver la evolución inmediata. Pero bueno, ha tenido una caída, pero no tampoco una caída excesiva en la cotización, ni oscilaciones excesivas en la cotización. De la misma forma, en West Texas, pues bueno, hemos visto una cierta corrección, pero se mantiene también en niveles de los 47 dólares por barril aproximadamente, por tanto no es una cosa que deba afectar en exceso. Una vez ya he hecho este comentario de cómo el mercado ha encajado el hecho del Brexit, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones que ya hicimos en el comentario de la semana pasada,
con algunos gráficos que creo que serán de interés y unas ciertas consideraciones para ver un poco el futuro inmediato y qué va a pasar, ¿no? Refrescamos el gráfico del COT con datos de 14 de junio, que era la semana anterior, y lo que sí vimos, por ejemplo, en los dealers que estaban realizando coberturas, y vimos pues que esas coberturas se acentuaban de una forma importante en el euro, por ejemplo, no tanto en la libra, que ya teníamos un nivel ciertamente más alto, pero sí que iniciaban coberturas importantes en el euro, como podéis ver aquí la reacción en las 3 o 4 últimas semanas. Pues, bueno, han acertado porque se ha producido la caída y por lo tanto pues estas coberturas habrán hecho su función. De la misma forma en los índices americanos la verdad es que no se vieron muy afectados, incluso se ha visto una reducción de las posiciones en Russell 2000, manteniéndose neutras las posiciones en los demás índices, por lo tanto pues parece que empiezan a desactivar un poco esa señal de alerta que se había producido y que podía pues inducir a pensar en caídas en los índices de renta variable norteamericanos. Esto de cara un poco a ver cómo se había posicionado el mercado antes de conocer el Brexit, ¿vale? Había aumento de posiciones, ligera disminución de posiciones de cobertura en libra y un aumento significativo de posiciones de cobertura en euro. A partir de ahí, pues bueno, sucede el Brexit, ciertas consideraciones y reflexiones que debemos, yo creo, hacer. Primero, vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Lo que sí que está claro, y ya lo comentamos la semana pasada, y lo vamos a recoger todo en un artículo que esperamos publicar esta semana, pues el Reino Unido es un país que tiene una balanza comercial deficitaria. Importa más de lo que exporta. Por lo tanto, en un primer momento, esta devaluación del 10% de la libra le puede ir de maravilla, a no ser por un pequeño detalle, y es que uno de los sectores más importantes en el Reino Unido es el sector financiero, y precisamente al sector financiero le conviene una moneda fuerte. Por lo tanto, el sector industrial y otros sectores estarán beneficiados, pero el sector financiero se ve claramente perjudicado por la bajada de la libra y aparte se ve perjudicado por la situación de incertidumbre que se ha creado. Pero debemos tener en cuenta esto, que es una economía que importa más de lo que exporta. Por lo tanto, esta situación y este cambio de relaciones con el resto de los países de la Unión Europea puede tener implicaciones decisivas en este gráfico, en el equilibrio entre importaciones y exportaciones, y veremos cómo afecta su balanza comercial. Por otro lado, ya habíamos comentado, y ya estoy viendo más desde la óptica de los países de la zona euro, que como decíamos, Reino Unido tiene un sector financiero muy potente, muy importante, y eso hace que se gestionen muchas operaciones con productos y con emisores radicados en otros países. Este es un gráfico que veremos ahora, que es de posiciones consolidadas con contrapartidas residentes en el Reino Unido, es decir, productos emitidos en la zona euro, por ejemplo, cuya contrapartida, cuyo emisor o la entidad que le da contrapartida a esta operación, que es la que le da garantía, digamos, pues está radicada en el Reino Unido. En este caso podéis ver aquí las proporciones, esto está en millones de dólares. Pues son 412 millones de dólares en el caso de España. Y si sumáis todos los países de la zona euro, pues da una cantidad importante. Si podemos venir aquí y si ponemos los datos de la zona euro, nos da más de 1 millón de dólares, ¿vale? 1 millón de dólares. Por lo tanto, pues bueno, es una cosa también a tener en cuenta. Una cosa a tener en cuenta, la importancia del sector financiero y las interrelaciones que hay y que se han establecido históricamente, y por lo tanto pues habrá que reconsiderar todas estas interrelaciones. Ya yendo más al tema del referéndum, si analizamos un poco los resultados finales, nos añade más incertidumbre. ¿Por qué? Pues bueno, el resultado final ha sido este, ¿no? Remain, pues 48,1%, Leave 51,9%, gana la salida de la Unión Europea, pero yo creo que el gráfico muy significativo es este de aquí, ¿no? Es la imagen significativa, que es que, bueno, pues esto ha producido una dicotomía muy clara en el país. No solo se separan de la Unión Europea, sino que veremos si el Reino Unido sigue
íntegramente como tal en los próximos meses o años, porque tenemos a Irlanda del Norte que votó de una forma bastante clara por el Remain, y sobre todo a Escocia que votó por el Remain, una Escocia que hace 2 años celebró un referéndum de independencia y que la piedra angular, la base sobre la cual se sustentó mucha atracción al voto de permanencia en el Reino Unido era la incertidumbre por no salir de la Unión Europea. Y ahora la situación, la paradójica situación es que incluso emitiendo ese voto 2 años después, los escoceses se ven fuera de esa Unión Europea y por lo tanto pues ya están haciendo movimientos de cara a revertir esta situación y no sabemos pues cómo va a derivar. Respecto al proceso de desincorporación o de desconexión del Reino Unido de la Unión Europea, yo también creo que deberíamos tener en cuenta varias cosas. Va a ser un proceso, digamos, relativamente lento porque hay varias cosas a definir, ¿no? Hay que abrir un periodo de negociación para definir los términos y de salida, básicamente. Habrá que afrontar una reestructuración de las instituciones europeas, tanto Parlamento como Comisión Europea. Van a desaparecer pues una serie de diputados, se van a crear unos nuevos equilibrios, una nueva redistribución de poder, porque las atribuciones que podían tener miembros, diputados o representantes del Reino Unido van a desaparecer. Hay que crear un nuevo marco de relaciones comerciales, eso es necesario e imprescindible para los dos lados. Veremos si es en base a establecimiento de tratados bilaterales o acuerdos, por ejemplo también seguramente habrá acuerdos de políticas monetarias, etcétera, etcétera, ¿no? Aclarar qué pasará con la libre circulación de ciudadanos y de capitales, porque esa es una importante piedra de toque y ha sido una de las causas principales de que triunfara el Brexit, sobre todo la libre circulación de ciudadanos. A ver qué va a pasar tanto con los ciudadanos del Reino Unido que viven en la Unión Europea como con los ciudadanos de Unión Europea que viven en el Reino Unido. Y por último, pues las derivadas políticas que hemos comentado, ¿no? El tema de Escocia e Irlanda del Norte. Eso es, yo creo, muy importante y es algo en la agenda del Reino Unido que va a marcar los próximos meses, porque van a presionar tanto irlandeses del norte como escoceses para dar salida a esta situación. Luego está la especial situación de la City londinense. Hay que recordar que muchas de las entidades que estaban en la City, solo por el hecho de estarlo, eran poseedoras del llamado pasaporte europeo para poder operar y poder vender sus productos financieros en toda la zona euro. Ahora esto va a cambiar y muchas de las entidades que están radicadas en la City pues van a tener que tomar ciertas decisiones al respecto si quieren seguir manteniendo ese estatus. Y finalmente pues que el Reino Unido va a resultar directamente afectado por las decisiones de la Unión Europea, pero va a quedar fuera de los ámbitos de decisión, y eso es algo que creo que los votantes del Brexit no han valorado convenientemente. Pero bueno, aparte de este comentario, de este refresco un poco de datos que dimos pues ya la semana anterior con nuestro programa especial Brexit, ahora vamos un poco a afrontar el otro escenario que se nos viene encima, que es el escenario de las elecciones españolas, y para eso vamos a echar un vistazo a el índice doméstico del IBEX 35. Y para ello pues nos vamos a poner con nuestro graficador que ya tenemos en pantalla. Vamos a ver. Vale, perfecto. Vale, bueno, vamos a ver un poco y a hacer unos cuantos garabatos para aclararnos un poco de forma clara, ¿no? Bueno, lo primero que vemos es esta estructura de máximos descendentes, que nos da una clara tendencia bajista, iniciada pues a mediados del 2015. Estoy mirando más en el largo plazo. ¿Qué nos interesa más del corto? Bueno, lo que nos interesa más del corto es este nivel efectivamente de los 7.700 aproximadamente, que es este nivel crítico, nivel de mínimo anual y nivel que hemos visitado durante esta semana al tener pues este importante gap debido al Brexit. ¿Cuál es la especial situación? Pues que bueno, que esto nos deja en una situación complicada justo antes de unas elecciones, y esto pues nos deja mirando a mínimos y mirando pues pensando en una caída de especial contundencia. Además nos había pues dibujado una figura de agotamiento pues bueno,
relativamente clara, con un hombro cabeza hombro aquí, y por lo tanto podemos ver cómo el IBEX pues podemos ver cómo desciende y cae en picado. Es evidente que bueno, pues los datos están un poco distorsionados por lo que ha sucedido pues durante esta semana, por lo tanto, claro, tiene un comportamiento bastante inferior a la media del mercado, que es el S&P 500, pues el S&P 500 no ha resultado tampoco excesivamente afectado por todas las por todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? En Europa. Lo que sí que tenemos claro es que podemos ver cómo sigue un poco el impulso de la tendencia alcista, porque cada vez hay más valores que son bajistas y esto no se recupera. Y mientras no veamos que la línea avance y descenso se recupera, difícilmente vamos a poder ver pues nuevas alzas. Además hay que tener en cuenta que el IBEX tiene un peso muy grande del sector bancario, un sector bancario que ha tenido descensos del menos 20% más o menos de media esta jornada del viernes, principalmente por los bancos que están afectados por el tema del Brexit, como son el Santander y el Sabadell, ¿no? Que son bancos con intereses muy importantes en el Reino Unido, y pues sin olvidarnos de la gran perjudicada que es IAG, ¿vale? Que son actores importantes en el IBEX 35. Por lo tanto, mucha precaución. ¿Qué podemos ver esta semana? Pues bueno, podemos ver caídas y caídas muy profundas. Si hemos visto una caída del 10%, no creo que veamos una caída del 10%, pase lo que pase en las elecciones, pero podemos ver una caída del 3-4% adicional, pues tranquilamente, y eso es una caída de unos 200 puntos más, o sea que nos llevaría hasta la zona prácticamente de los 7.500, teniendo en cuenta una posible caída del 4%, del 5%, ¿vale? Que sería una caída pues bueno, muy contundente ya, aunque debemos tener en cuenta que el escenario en el que nos encontramos con una volatilidad acentuada puede amplificar todos estos movimientos. Yo por de pronto es evidente que evitaría empresas muy relacionadas con el Reino Unido y evitaría bancos sobre todo, a no ser que tengas una mentalidad de inversor a largo plazo y que quieras posicionarte ahora mismo en ciertos valores que evidentemente pues tienen unos precios seguramente muy interesantes, pero bueno, pero ya teniendo en cuenta la conciencia de que tiene que ser algo muy a largo plazo. Pues bueno, sin poder desvelar tampoco muchas incógnitas, porque todas las espadas siguen en alto y el mercado sigue en absoluta tensión, pues dejamos aquí, damos por finalizado este comentario, influido también un poco por el Brexit, y mirando un poco también a lo que va a suceder mañana aquí en España con las elecciones. Espero como siempre que todo esto os haya sido de interés. Tened cuidado ahí fuera y buen trading. Un saludo.